Buenos días. El día de hoy vamos a empezar a hablar con el tema de algoritmos terapéuticos para la hipertensión arterial sistémica. El material de apoyo fueron los nuevos algoritmos de atención clínica en primer y segundo nivel de atención y es mediante la guardia B. Con los integrantes del IRAE, Keila, su servidor José y Tania Denise. Bueno, en primera instancia hay que tener en cuenta que la hipertensión arterial es un aumento de la resistencia vascular, la vasoconstricción arteriolar e hipertrofia de la pared vascular. En esencia, eso es lo que es una hipertensión. Esto puede irse modificando mediante diferentes aspectos como su dieta, su alimentación, el sedentarismo, si hace o no ejercicio. Eso también depende mucho del tipo de alimentación que tengan. No es lo mismo una alimentación alta en grasas, sales, bebidas carbonatadas, a frutas y verduras. La clasificación, en la nueva clasificación que salió en estos algoritmos, nos los divide como hipertensión limítrofe de 130 a 139 en sistólica de a 81-89 milímetros de mercurio en la diastólica. Hipertensión estadio 1 es de 140 a 159 sistólica de 90 a 99 diastólica. Estadio 2 de 160 a 179 sistólica y 109 diastólica. Y estadio 3 por arriba de 180 a 110 milímetros de mercurio. Ok, aunque esto es la nueva clasificación que nos determina en qué etapa de la hipertensión nos encontramos, estos parámetros que tenemos hacia la izquierda son los parámetros que nos determinan cuál es el programa o protocolo que se va a seguir de acuerdo para el tratamiento. Eso significa que una presión arterial sistólica menor de 135 y diastólica de menos de 85 va a recibir un cierto manejo. Entre 135 y 150 sistólica y entre 85 y 110 va a utilizar otro camino de manejo, y por arriba de 150 a 110 de tensión arterial va a haber otro tipo de manejo. Pero para que podamos primero entender todo esto, tenemos que entender la fisiopatología y cómo el cuadro de hipertensión arterial es mediante un aumento de las resistencias vasculares. Entonces tenemos que entender que el sistema que controla esas resistencias es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estos, en una instancia, los estímulos de la deshidratación, regulando la contracción, regulando la dilatación de las arteriolas renales y además ayudando a la bomba sodio-potasio a nivel de los túbulos contorneales para poder controlar lo del déficit o exceso de sodio y de alguna hemorragia poder hacer como efecto contrarregulador. A partir de ello, al tener en cuenta estos tres parámetros que pueden provocar una disminución del volumen sanguíneo, pueden provocar una disminución de la presión arterial. Esto estimula a las células renales como que se encuentran en el sistema glomerular, secretando la renina. A partir de esto se convierte en angiotensinógeno, y eso a través en angiotensina 1, que puede aumentar a nivel sanguíneo y transporta por todo el organismo. Esto es convertido a nivel de los pulmones y actuando la enzima convertido en angiotensina, convirtiendo la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es un vasoconstrictor todavía más potente, estimulando la corteza suprarrenal y a partir de induciendo una contracción del músculo liso en las paredes de las arteriolas. Esto hace una elevación de la concentración de la aldosterona, disminuyendo el potasio, como les dije, estimulando la bomba sodio-potasio,
secreción de potasio y protones hacia la orina. Dentro de esos años, para que se pierda orina y aumentando la resistencia y el volumen sanguíneo. Pero si este control dentro aumenta o empeora, puede ser de manera súbita, que puede ser por alguna otra causa, o de manera lenta, progresiva, como en hipertensión arterial, esto puede provocar que el volumen sanguíneo y la resistencia aumente más de lo que debe de ser en una arteria alta. En relación a la hipertensión, desde el 2012 hasta el 2018 se encontró que la prevalencia es de un de acuerdo a personas de 20 años. De 40% de los que se les encontró con tensión alta no estaban diagnosticados o tenían datos de hipertensión alta previamente. Y en los parámetros del IMSS que registró durante estos 6 años, el 60% de estos pacientes son mujeres. Ahora vamos a hablar en primera instancia con el primer algoritmo. Este es a través de pacientes mayores de 20 años con toma de tensión sospechosa, que pudiese pensar o no que es hipertensión arterial. En primera instancia, antes de poder decir si un paciente es hipertenso o no, tenemos que saber tomar la presión. ¿Y esto cómo se debe hacer? Son 4 puntos que son vitales, son muy sencillos, pero en muchas ocasiones aquí puede haber errores. Primero, todavía se recomienda, a pesar de que hay varios manómetros digitales ya muy exactos, sigue siendo el mejor o el más preciso debido a que hay pocas diferencias con el manómetro de mercurio o de aire. Todavía no se reporta el uso o hay que tener ciertos cuidados de mantenimiento con los termómetros digitales. Hay que tener en cuenta un reposo de 5 a 10 minutos previamente a la toma de tensión arterial. En muchas ocasiones la persona puede apenas venir de su casa, puede estar en la calle, llega toda agitada y esto es muy común igual en las unidades de medicina familiar en las cuales apenas el paciente va llegando, va entregando su carnet a la asistente médica y en ese mismo momento en ocasiones se les toma los signos vitales donde podemos observar que la presión puede salir alta. En las recomendaciones también recomienda vaciar la vejiga. Un paciente que tenga ganas de miccionar, también puede haber un pequeño aumento de la tensión arterial, aquí debido al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como les dijimos, mientras el líquido se encuentre durante el tracto urinario y la estimulación vaya siendo presente, la bomba sodio-potasio de ahí puede tener una pequeña, muy ligera variación. La medición debe ser en un lugar tranquilo, no en la calle. El paciente tiene que estar sentado. El brazo tiene que estar apoyado sobre una mesa que esté más o menos a la altura del corazón, con la palma hacia arriba. El borde inferior del manguito debe de estar de 2 a 3 centímetros por arriba del pliegue del codo y los ruidos que escuchamos para poder determinar cuáles son la tensión arterial son los ruidos de corrector. Se debe de escuchar el primer ruido y el último ruido. Son los donde nos va a dar la presión arterial sistólica y la diastólica. En caso de que llegase a estar un poquito alta, se deben tomar 2 medidas de presión con diferencia de 1 a 2 minutos. Y el brazalete debe estar alrededor del brazo de manera centrada, no hasta arriba, no sobre la playera, porque hay gente que dicen, se ponen playeras o blusas o camisas un poco ajustadas, difíciles de retirar, y dicen arriba de la prenda, y eso puede haber una pequeña variación. Ok. El diagnóstico del paciente con la toma de tensión arterial, debe de
La toma debe de ser casual. En algunas ocasiones, cuando un paciente ya tiene sospecha, pues se le va tomando su bitácora de toma de tensión arterial, pero la ideal para poder darnos cuenta de un paciente o de inicio es la toma a casual en cualquier momento del día. El paciente actúa a los valores de toma de tensión arterial, cómo se va a comportar dependiendo de la tensión arterial sistólica o diastólica. El camino terapéutico que se va a manejar. Ok, ya para les había comentado, si la presión arterial sistólica está por debajo de 120 o la presión diastólica igual o por debajo de 80, se puede considerar normotenso. Si la presión arterial sistólica está entre 120 y 134 y la diastólica entre 80 y 84, debe pensar en este caso el paciente se envía a su casa sin tratamiento farmacológico para la presión. En caso de que el paciente presente algunos síntomas, se puede manejar tratamiento sintomático como para las náuseas, analgésicos, si hay vómito para el vómito, y se debe de solicitar una bitácora de toma de tensión arterial en su casa. Esta bitácora se debe de realizar durante los próximos 10 días con una toma de tensión cada 2 horas, o sea, 2 tomas de tensión arterial durante el día. Estas tomas de tensión deben de realizarse en su bitácora, anotando día, hora y el lugar donde se realiza la toma de tensión arterial debe de ser como en las indicaciones previas, un lugar tranquilo con el reposo necesario para poder tener una tensión arterial lo más cercano a lo ideal o a lo real. En caso de que la tensión arterial sistólica y diastólica supere por arriba de los 135/80, entonces ya se hace una elección de manejo terapéutico. En la hipertensión limítrofe, en esta variación también se maneja paciente sin tratamiento farmacológico para la presión arterial, pero aquí se hace una determinación de tensión arterial cada 2 o cada 3 horas durante las próximas 24 horas y de ahí se hace una tensión arterial media de acuerdo a estas presiones. Si la presión arterial supera los 135/85 en promedio con todas las tomas de tensión arterial, entonces ya se da inicio al manejo terapéutico para la presión arterial. Si esas presiones en promedio llega a salir por debajo del 135/80, entonces aquí el paciente se manda realizando su bitácora de toma de tensión arterial durante los 10 días y a partir de ello verificar si amerita o no tratamiento antihipertensivo. En caso de que la presión esté por arriba de 135/85 en el paciente, entonces ya se puede determinar si es estadio 1, estadio 2 o estadio 3 de la hipertensión. Buenos días. Continuando con el tema de hipertensión arterial sistémica, vamos a hablar ahora del tratamiento. La hipertensión arterial sistémica, como ya lo hemos mencionado, es la patología cardiovascular más frecuente en el mundo y la que provoca mayor riesgo cardiovascular. Por ello, el tratamiento farmacológico y el no farmacológico constituyen las herramientas primarias para su control. Para hablar del tratamiento, nos guiamos en los algoritmos de atención clínica de hipertensión arterial sistémica, donde nos marca los pasos a seguir para el tratamiento farmacológico de la hipertensión en pacientes en estadio 1 de alto riesgo o en estadios 2 y 3.
Cabe mencionar que en todos los estadios se debe llevar a cabo el tratamiento no farmacológico, el cual consiste en una actividad física aeróbica, donde los pacientes hipertensos deben recibir consejos a través de las intervenciones estructuradas sobre la práctica del ejercicio físico de intensidad aeróbica adaptado a sus características. El ejercicio debe incluir al menos 3 sesiones semanales de 45 a 60 minutos de duración. También tenemos que en el tratamiento no farmacológico es muy importante suspender el hábito tabáquico, el control de estrés, la reducción moderada de la ingesta de sal, ya que el exceso de sal en la dieta incrementa la presión arterial sistémica, teniendo que la reducción de la ingesta de sodio en la dieta produce una significativa reducción de la presión arterial, siendo conveniente la reducción en la ingesta de sodio a 2.5 o 3 gramos por día. Limitar el consumo de alcohol. Pues aquí los pacientes hipertensos bebedores deberán recibir consejo para reducir el consumo de alcohol. El objetivo va a ser reducir en al menos un 60% la ingesta de alcohol y mantener un índice de masa corporal menor a 25 kilogramos por metro cuadrado, ya que por cada 10 kilos de peso por arriba del peso ideal se incrementa la hipertensión arterial sistólica de 2 a 3 milímetros de mercurio y de 1 a 2 la diastólica. El algoritmo nos dice que la monoterapia se va a restringir para pacientes en estadio 1 de bajo riesgo, pacientes hipersensibles a la terapia dual o bien para casos como adultos mayores frágiles o hipertensión embarazadas. Pero ¿qué pasa en pacientes de 20 años o más con hipertensión arterial sistémica en estadio 1 y alto riesgo o en estadios 2 y 3? Pues aquí el primer paso va a ser buscar la presencia de obesidad, de cualquier tipo de diabetes o de síndrome metabólico. Esto nos va a permitir a clasificar los pacientes en dos grupos. El grupo 1, que son pacientes que no presentan el riesgo, y esos pacientes la terapia dual deberá iniciarse con un IECA más indapamida o un ARA2 más hidroclorotiazida. Pacientes que en sí presentan algún tipo de este riesgo, la terapia dual deberá iniciarse con un IECA más un calcio antagonista o un ARA2 más un calcio antagonista. Si logramos la meta, que la meta sería en las próximas 2 semanas manteniendo una presión arterial menor a 130-80 milímetros de mercurio, pues vamos a continuar con el tratamiento establecido, seguimiento trimestral y multidisciplinario. Si no logramos la meta en 2 semanas, bueno, es momento de pasar al siguiente paso, el cual nos dice que se deberá establecer una terapia triple, en donde pacientes que no se logró la meta deberán ser medicados con un IECA más indapamida más un calcio antagonista, o bien un ARA2 más hidroclorotiazida más un calcio antagonista. Si logramos la meta en 2 semanas manteniendo una presión menor a 130/80 milímetros de mercurio, vamos a continuar con el tratamiento establecido, seguimiento trimestral y multidisciplinario. Pero, ¿y si no se logra la meta en 2 semanas? Bueno, pues deberemos pasar a la terapia triple más un medicamento agregado, ya sea espironolactona u otros. ¿De qué va a depender si es espironolactona u otros medicamentos? Bueno, de la función renal. Vamos a dividir a los pacientes en dos grupos. El grupo 1 van a ser pacientes con función renal adecuada, con una tasa de filtración glomerular mayor a 30 mililitros por minuto. Estos pacientes se podrá agregar espironolactona. Y en el grupo 2 van a estar los pacientes con función renal deteriorada con una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros minuto, o bien cuando exista una contraindicación para la espironolactona. En estos pacientes se podrá agregar el prazosin o un beta bloqueador. Si se logra la meta en 2 semanas, pues vamos a continuar con el tratamiento establecido, el seguimiento trimestral y multidisciplinario.
Si con el establecimiento de la terapia triple más un cuarto fármaco y confirmada la adecuada adherencia terapéutica no se llegase a la meta, se va a catalogar la hipertensión arterial sistémica como resistente y deberá ser enviado el paciente al tercer nivel a la especialidad de cardiología. Ahora vamos a hablar del diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial sistémica secundaria en el segundo nivel. En este algoritmo nos dice que los pacientes de 20 años o más con sospecha de hipertensión arterial secundaria se deberá revisar primero el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, el monitoreo domiciliario de presión arterial y los estudios de laboratorio. Si revisando estas herramientas diagnósticas nosotros sospechamos de hipertensión arterial secundaria, se deberá iniciar un protocolo de diagnóstico específico, ya que se reajustó el tratamiento y no se logró la meta. Si revisando esto concluimos que no se trata de una hipertensión arterial sistémica secundaria, solamente se deberá reajustar el tratamiento hasta lograr la meta y regresar al paciente al primer nivel de atención con su tratamiento específico. En los estudios de laboratorio y gabinete que nos podemos apoyar para poder hacer la diferencial entre una hipertensión primaria y secundaria, pues tenemos la glucosa plasmática, el colesterol total, lipoproteínas de alta y baja densidad, triglicéridos, el ácido úrico, calcio, fósforo, nitrógeno ureico, la creatinina, el potasio y los sodios séricos, hemoglobina y hematocrito, examen general de orina y microalbuminuria, que es muy importante, un electrocardiograma y una radiografía de tórax. En los casos especiales, estos estudios son porque pensamos en una patología específica y podemos realizar un ecocardiograma transtorácico, la cardiobioimpedancia, la proteína cuantitativa, si la microalbuminuria en los exámenes de laboratorio fue positiva, un ultrasonido carotidio y femoral, la proteína C reactiva de alta sensibilidad, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, un perfil tiroideo, la hemoglobina glucosilada en pacientes diabéticos o una curva de tolerancia a la glucosa si el paciente tiene obesidad central y la glucosa en ayuno se encuentra que es mayor a 100 miligramos sobre decilitro y menor a 120 miligramos sobre decilitro, y la presión aórtica central. Esta sección del algoritmo es cuando sospechamos de hipertensión arterial sistémica secundaria, debemos dirigir una búsqueda intencionada a las causas más frecuentes. Dentro de ellas tenemos a la apnea obstructiva del sueño, la cual se presenta en un 25 a un 50%, siendo la más frecuente. En segundo lugar tenemos la enfermedad renovascular del 5 al 34%. El aldosteronismo primario, que se presenta de un 8 a un 20%, y en último lugar tenemos drogas o alcohol inducidas que presentan con una frecuencia del 2 al 4%, así como también en las causas infrecuentes. El feocromocitoma, que se considera raro, el ganglioma, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, la coartación aórtica, el hiperparatiroidismo y la hiperplasia suprarrenal congénita. En esta parte del algoritmo también nos dice que se va a considerar hipertensión arterial secundaria en adultos jóvenes en quienes se ha descartado la hipertensión pseudoresistente o resistente y que existe la sospecha clínica de una causa secundaria. Una vez que nosotros encontramos realmente cuál es la causa, vamos a confirmar el diagnóstico para poder enviar a nuestro paciente al tercer nivel de atención. Ahora vamos a hablar del tratamiento de la urgencia hipertensiva mayor. Esta se define como todo paciente de 20 años y más con elevación mayor a 180 sobre 110 milímetros de mercurio, en donde la primera acción será identificar la evidencia de daño agudo a órgano blanco. En caso de no identificarse un daño agudo a órgano blanco, se va a considerar
como hipertensión arterial sistémica descontrolada. Pero si se identifican signos o síntomas asociados a daño agudo a órgano blanco, se deberá definir el tipo de urgencia a la que corresponda para poder darle el tratamiento. En los tipos de urgencia tenemos a la hipertensión maligna, siendo pacientes con elevación extrema con manifestaciones de retinopatía o nefropatía rápidamente progresiva y resistencia al manejo convencional. Estos pacientes se van a manejar con medicamentos intravenosos y se ajustará la terapia triple agregando un cuarto o quinto medicamento vía oral. Otro tipo de urgencia es la isquemia coronaria aguda o edema agudo de pulmón. Son pacientes en quienes se identifican manifestaciones de cardiopatía isquémica aguda. Aquí el algoritmo nos dice, si existe elevación del segmento ST, se trata de un infarto agudo a miocardio. Por lo tanto, se deberá activar código infarto. En caso de no existir elevación del segmento ST, se va a proceder al manejo antiisquémico y anticoagulante. El otro tipo de urgencia es la enfermedad vascular cerebral o encefalopatía. Son pacientes en quienes existen manifestaciones neurológicas. Aquí se deberá utilizar la terapia intravenosa y la realización de la tomografía axial computarizada de cráneo para identificar el posible EBC, ya sea de tipo hemorrágico o trombótico. También tenemos el aneurisma o disección de la aorta. Son pacientes que presentan dolor torácico lacerante o desgarrante sin manifestaciones en el electrocardiograma. Se deberá solicitar un angiotac a la brevedad. En caso de confirmarse el síndrome aórtico agudo, se deberá enviar al tercer nivel de atención. Y por último tenemos la eclampsia o preeclampsia o el síndrome de HELP, que son pacientes en quienes se detecte elevación extrema de la presión arterial en el embarazo. Se deberá catalogar como caso de urgencia mayor. Aquí se deberá activar el código MATER para el manejo en cuidados intensivos de la paciente y el producto. Ahora bien, ya que conocemos qué pasos se deben seguir de acuerdo al algoritmo y qué grupo de fármacos debemos de administrar, es importante conocer sus características. Vamos a hablar de la familia de los fármacos antihipertensivos. Podemos dividirlos en 4. En primer lugar tenemos a los diuréticos, donde podemos encontrar a las tiazidas, siendo las más comunes clorotiazida y la hidroclorotiazida. También tenemos los diuréticos de asa, donde se encuentra el furosemide y la bumetanida, y el ácido etacrínico. Y los ahorradores de potasio, donde el más común es la espironolactona. En el segundo grupo tenemos a los bloqueadores beta-adrenérgicos, que podemos dividirlos en cardioselectivos, no cardioselectivos y los bloqueadores alfa. Dentro de los cardioselectivos, el más común es el metoprolol, el atenolol, y dentro de los no cardioselectivos, el más común es el propanolol o el timolol. Y los bloqueadores alfa, donde se encuentra el abetalol y el carvedilol. Siguiente grupo son las antagonistas del calcio, donde encontramos a las dihidropiridinas, donde el más común es el amlodipino o el nifedipino, a las fenilquinaminas, donde se encuentra el verapamilo, y a las benzotiazepinas, donde se encuentra el dieltacem. Por último tenemos al grupo de los inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, donde son los más comunes el enalapril, el captopril, el lisinopril, a los antagonistas de los receptores AT1, donde se encuentra el losartán, irbesartán, telmisartán, el valsartán, y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina con acción sobre la endopeptidasa, donde se encuentra el omapamtrilato y el sampatrilato. También es importante conocer cómo funcionan estos fármacos, su mecanismo de acción. Vamos a hablar primero de los fármacos diuréticos. Habíamos dicho que se podían dividir en tiazidas, en los ahorradores de potasio o en los de acción de asa. Aquí también podemos agregar a los inhibidores de la anidrasa que nos faltaron en otra tablita y los modificadores de la excreción de agua que se conocen como acuaréticos.
Bueno, ¿cómo funcionan los tiacídicos? Pues estos van a bloquear el transportador de sodio-cloro, inhibiendo así la reabsorción de cloruro de sodio. Estos fármacos actúan en el lado luminal de las células epiteliales en el túbulo contorneado distal, y un fármaco prototipo es la hidroclorotiazida. Los ahorradores de potasio van a actuar en los túbulos y en los conductos colectores, antagonizando los efectos de la aldosterona, evitando así la secreción de potasio. Y los modificadores de la excreción de agua, pues un prototipo es el manitol, el cual actúa en el túbulo proximal y en la porción descendente del asa de Henle, antagonizando la acción de la hormona antidiurética en el túbulo colector. Los diuréticos con acción en el asa de Henle pues tienen dos mecanismos de acción. Uno es inhibiendo al transportador luminal de sodio-potasio 2-cloros y también induciendo a la expresión del COX-2. Algunos fármacos prototipos es la furosemide, como habíamos dicho, y el ácido etaclínico. Estos actúan en la porción ascendente gruesa del asa de Henle. Y por último tenemos a los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los cuales deprimen profundamente la reabsorción de bicarbonato, y estos actúan en el túbulo contorneado proximal. Un fármaco prototipo es la acetazolamida. En cuanto al mecanismo de acción de los bloqueadores beta-adrenérgicos, tenemos que son fármacos específicos que actúan en los receptores alfa 1 y 2, impidiendo la acción de las catecolaminas, evitando así la acción vasoconstrictora, reduciendo las resistencias periféricas. Esta tabla me pareció de suma importancia agregarla. La tomamos del algoritmo de atención clínica hipertensión arterial sistémica. En la parte lateral nos pone a los grupos de los fármacos antihipertensivos y en la parte superior nos pone el nombre, la presentación, la dosis, la vida media, los efectos adversos y las precauciones, que son las principales cosas que debemos de saber acerca de los fármacos que estamos administrando. Por ejemplo, dentro de los calcio antagonistas tenemos a la amlodipino, donde su presentación es de 5 miligramos. La dosis se da cada 12 a 24 horas. Tiene una vida media de 30 horas en comparación del nifedipino, que es de 8 a 24 horas. Sus efectos adversos principales de estos calcio antagonistas va a ser el mareo, las palpitaciones y el edema de los miembros inferiores, a excepción del verapamil, que provoca bradicardia y resequedad de las mucosas. Como precaución, pues todos estos medicamentos no se pueden utilizar en la insuficiencia hepática severa, y en especial el nifedipino no se debe administrar vía sublingual, ya que es un medicamento que puede bajar súbitamente la presión arterial, provocando así un daño a órgano blanco o órgano diana. Otro ejemplo tenemos los betabloqueadores, donde se encuentra el metoprolol, el propanolol. Son medicamentos que no se pueden utilizar en asma o en bloqueos auriculoventriculares avanzados. La mayoría de estos medicamentos provocan bradicardia y viene su presentación, su dosis y su vida media. Aquí continuamos con la tablita, por ejemplo, del telmisartán. La presentación puede ser en dos formas, 40 y 80 miligramos. La dosis es cada 24 horas, tiene una vida media de 24 a 72 horas. Como efecto adverso es la hipotensión y la ansiedad, y pues como precaución se prefiere no utilizarlo en paciente frágil, ya que pudiese provocar hipotensión. Aquí ya tenemos otros ejemplos, está el losartán, el ibersartán con hidroclorotiazida, que ya son unos medicamentos que se encuentran combinados, viene cada cuánto hay que administrarlo, su vida media, pues que la hipotensión aquí es un efecto adverso muy raro, y todos estos medicamentos se deberán utilizar en dosis bajas y con mucha precaución en los pacientes adultos mayores o en pacientes frágiles. Y bueno, con esto terminaríamos el tema de hipertensión arterial sistémica.
Dentro del algoritmo nos habla acerca de la pandemia del COVID-19 y su uso de los IECA o de los ARA2, ya que recientemente se había demostrado que el SARS-CoV-2, al igual que otros coronavirus, en su estructura de espículas tiene una secuencia de aminoácidos que hace que se introduzca en las células pulmonares acoplándose a la enzima convertidora de angiotensina, y esta pues se encuentra en la superficie de las células que recubren el tracto respiratorio. Lo anterior hizo pensar en algunos casos que el uso del IECA o el ARA2 pudiese no ser adecuado, ya que favorece la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2. Sin embargo, no existe evidencia de que el uso de estos fármacos predispongan o favorezcan la entrada del SARS-CoV-2. Hasta el momento es mayor el riesgo de suspenderlo, ya que pueden descompensar enfermedades e incrementar el riesgo cardiovascular. Muy bien, con esto acabaríamos el tema de hipertensión arterial sistémica.